Y la realidad es que nosotros pensamos y decimos, paz es estar tirados en una playa, tomando mate o una guitarra de fondo, y en realidad se nos suele ir la cabeza a que la paz es ausencia de conflicto. Decimos, bueno, si no hay ruido, si puedo escuchar algo tranquilo, eso es paz. Y como te decía, cuando vamos llegando a la palabra de Dios y nos aproximamos a su reino, nos vamos enterando y descubriendo que la paz no tiene nada que ver con eso. Y yo quería hacer un repaso de cómo hemos abierto esta serie de la paz. No sé si vos estuviste acá hace 2 domingos y si no, por la mañana te invito a que vos puedas buscar en el canal de la Iglesia del Encuentro de YouTube y puedas fijarte los últimos videos subidos, están grabados todos los mensajes, y ahí hay un mensaje que se llama Paz que atraviesa el conflicto. Y te lo recomiendo porque es algo hermoso. Bueno, yo voy a intentar condensar y repasar un poquito para seguir, pero que es un pasaje obligado. Bueno, y ese domingo aprendíamos, a la luz de la palabra, como te decía, que la paz no tiene nada que ver con la ausencia de conflicto. Y quiero que primero leamos juntos, así que si tenés tu Biblia ahí, abrila, aprendela, buscá Colosenses capítulo 1, versículo 15. Con quien tenés al lado, leas hasta el versículo 20. ¿Está bien? Colosenses 1, 15 al 20. El versículo 15 tiene que decir algo así como Él es la imagen del Dios invisible. Así que arrancá ahí a leer con quien tenés al lado. Son 5 versículos hasta Colosenses 1:20. Lo primero que dice es que Jesucristo, está hablando de Él, es la imagen del Dios invisible. O sea que si alguien tiene dudas en cuanto a cómo es Dios y quisiera verlo, no tiene que hacer otra cosa más que mirar a Jesucristo, investigar sobre Él. En la Biblia tenemos evangelios acerca de su vida, de lo que hizo, de lo que enseñó, de cómo se manejó y también en todo el Nuevo Testamento. Dice ahí que Él también, que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, que Él estaba desde antes del principio. También dice ahí que por Él subsisten todas las cosas. Yo en la versión que tengo acá, que es Reina Valera Contemporánea, dice que por medio de Él, dice, Él es anterior a todas las cosas y por medio de Él forman un todo coherente. Dice, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él es el principio, el primogénito de la resurrección para ser en todo el primero. Y ese domingo aprendíamos que Jesús fue el primero en nacer de una virgen, el único, que también fue el primero en transitar toda una vida entera de paz todo el tiempo. Y qué lindo poder verlo así al Señor Jesús y también ver y reconocer su santidad y su distancia con nosotros, que fácilmente perdemos, se nos escapa la paz, pero que Él sí pudo transitar toda su vida en paz. Y también dice que a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud. Y aprendíamos que en la Biblia hay 2 palabras para hablar sobre la paz, que una es shalom y que otra es eirene, y que la paz no tiene que ver con la ausencia de conflicto, sino que la paz es integridad, es estar reunido, es estar completo, es estar pleno. Y justamente la palabra acá nos dice bien clarito que Jesús es la plenitud y que por medio de Él Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconcilió consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo ¿la qué? La paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Y también aprendíamos y reconocíamos que vos y yo, que tenemos problemas, nuestro gran problema es el pecado y que nuestro pecado nos condiciona, nos pone una barrera a la hora de poder estar en comunión y en vínculo con Dios. Y que Jesús, cuando leemos que Él es nuestra paz, está diciendo que Él es quien nos reconcilia nuevamente con el Padre.
que vos y yo que estamos acá aprendiendo, y si estás acá por primera vez, es muy lindo que te enteres y que escuches que Dios te ama, pero que como te ama, consideró muy seriamente nuestro problema de pecado, de rebelión, de orgullo, de egoísmo, que nos aleja de la casa del Padre, nos aleja de los planes de Dios. Vos y yo tenemos una tendencia a decidir por nosotros mismos y a dejar de lado a Dios. Y eso Dios lo ve y dice, eso es pecado. Y también la palabra nos enseña que la consecuencia y que la paga de la muerte es el pecado. Y que así como Dios nos vio alejándonos, en ese mismo instante Él tomó la iniciativa de proveer un camino para reconciliarnos. Y ese camino fue y será su Hijo Jesucristo. Él estuvo en esta tierra, transitó, murió, recién cantábamos, moriste en la cruz por mí, en mi lugar, cargaste la cruz en mi lugar, y eso estamos reconociendo, que el sacrificio que Él hizo, nadie le quitó su vida, Él la puso voluntariamente, y eso fue para que nosotros, creyendo en Él, podamos volver y acceder nuevamente al Padre. Y eso, la vida en Cristo, la vida en comunión con Dios, la vida viviéndola con Dios, eso es la paz. Y yo te traje acá algunos versículos. Romanos 8:38 dice, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cerrá los ojos y decime si eso no es paz, saber que nada ni nadie te va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Decime si tu corazón no empieza a soltar argumentos, si no empieza a aflojarse cuando vos cerrás tus ojos y recordás esta verdad. ¿Sabés lo que es paz? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, Jesús les está hablando a los discípulos y les dice, en aquel día ustedes se darán cuenta que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Decime si eso no es paz. Decime si no es estar en integridad, saber que estamos unidos a Él, abrazados a Él, que Él está en nosotros y nosotros en Él. Paz es, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Decime si paz no es saber que yo ya no vivo, sino que vive Cristo en mí. Gracias, Señor, por esta paz. Decime si no te da paz recordar que Jehová es tu pastor, punto. Y la frase que sigue no hace falta, que Jehová es tu pastor. Bueno, y hoy, haciendo esta introducción, que te repito, es breve y volvería a repetir todo lo que hemos aprendido y qué bien que nos haría recordar lo que escuchamos ese domingo, pero ahora quería invitarte a que podamos avanzar un paso más, continuar y complementar eso y decir, bueno, ir buscando otra verdad que también está en la palabra y ir poniendo junto qué más hay para descubrir sobre la paz. Como si fuera poco, ¿no? Pero bueno, quería invitarte a que busques ahí Mateo 5. El versículo 5 están las bienaventuranzas y quisiera invitarte también a que leas con quien tenés al lado hasta el versículo 11. Mateo 5, 5 al 11. Te habrás dado cuenta que el versículo 9 dice, yo te voy a leer otra versión que es Reina Valera Contemporánea, dice, dichosos, te doy el marco, está Jesús hablando con sus seguidores, con sus discípulos. Y había ahí no solamente los 12, sino que estaban los que lo venían siguiendo, los que se interesaban en sus enseñanzas. Y se llama también eso el Sermón del Monte, muy conocido. Está Jesús en una montaña con un gran grupo y número de gente y Él empieza a enseñar, ¿está bien? Y ahí están registradas sus palabras. Y empieza a decir
Bueno, bienaventurados, que es un sinónimo de dichosos, que es un sinónimo de felices, de algo positivo, y empieza a describir ahí quiénes es que son felices. Y si querés, está recortando una silueta de sus discípulos, de quienes van a ser sus seguidores. O si querés, está recortando también una silueta del ciudadano celestial. O si querés, está recortando una silueta de cómo es el reino de los cielos. ¿Está bien? Y cómo son las personas que siguen a Cristo. Y en el versículo 9 te decía, dice, dichosos los que trabajan por la paz. Quizá en la versión que vos leíste dice los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Y decíamos recién que la paz no es ausencia de conflicto ni que esté todo calmado, sino que la paz es saberse uno, estar reconciliado con Dios. La paz es no tener partes de uno desparramadas por ahí, sino decir yo soy una sola cosa. El Señor Jesús, cuando vamos volviendo a Él, Él se encarga de ir, dice, de hacernos nueva criatura y de volver a juntar las partes nuestras que solemos ir desparramando por ahí a lo largo de la vida. Y acá dice, dichosos los que trabajan por la paz. Y nosotros, discípulos, acá está cortando la silueta de discípulos, somos transmisores de paz. Y no somos transmisores de paz en el sentido de ir apagando incendios o de ir por ahí por la vida diciendo, chicos, no se peleen. Es más que eso. Eso está, pero es más que eso. Yo acá te traje una foto, no sé cuántos van a conocer esta foto. ¿Alguno escuchó hablar del Flower Power? No, nadie, qué jovencitos. Bueno, no hace muchos años atrás, en un contexto de guerra en Estados Unidos, surgió un movimiento de personas que iban por la paz. Y acá esta figura o esta foto es muy famosa porque iban poniendo flores en las armas. Y cuando nosotros leemos a veces en la Biblia y decimos bienaventurados los pacificadores, nos imaginamos un poco esto, pero en realidad es mucho más que esto. Y como te digo, no es ir solamente por la calle separando peleas, sino que nosotros, aquellos que trabajan por la paz, a la luz de la palabra, es aquellos que van proclamando arrepentimiento. ¿Y por qué proclamando arrepentimiento? Bueno, porque el arrepentimiento es el primer paso, es el punto de partida, es el comienzo para la paz. El comienzo para volver a reconciliarnos con Dios es poder arrepentirnos. Arrepentirnos. Y tenemos versículos que hablan de esto. Y lo podemos ver cuando Jesús llegó a la tierra y Juan empieza a preparar el camino adelante de Jesús. Juan no decía otra cosa que arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y también cuando Jesús empieza a predicar y está registrado que él dice arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y Pedro, cuando se levanta en el día de Pentecostés, dice en una parte de su discurso, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso para el Señor. Y mi querido hermano, mi querida hermana, que en esta noche, cuando vos leas bienaventurados los que trabajan por la paz, no te imagines ir poniendo flores en las armas, sino predicadores de arrepentimiento. Y no solo predicadores, sino también vividores del arrepentimiento. Personas que vivan constantemente en una actitud de arrepentimiento, de volver a casa, de reconocer y de confesar el pecado. Y esta característica dice ahí que ellos serán llamados hijos de Dios. Y ahora vamos a entrar en el llamado, pero esto es lo que hace que nos reconozcan, que el mundo nos reconozca como hijos de Dios.
nuestro compromiso constante con el llamado al arrepentimiento. Y fíjate la característica, para ver esta característica en nuestro Padre. En 2 Pedro 2 dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa cualidad de que todos procedan al arrepentimiento está presente en nuestro Padre y ahora acá Jesús está diciendo, esa cualidad estará presente en ustedes, mis seguidores, personas que trabajan por la paz. En Isaías 55:7, como para darte también una referencia del Antiguo Testamento, dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermano, nuestro Padre es un Padre que está dispuesto y deseoso de recibir pecadores que se arrepienten, de amparar pecadores que se arrepienten, hijos que dicen voy a dejar lo que estoy haciendo y voy a volver a casa. En la casa de mi padre hay muchos jornaleros que tienen abundancia de pan. Yo voy a dejar de desear comer la comida de los chanchos y voy a volver. Y le voy a decir, he pecado, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, mostrando arrepentimiento. Y hay un cambio efectivo ahí de pararse y volver. Claro que esta característica, cuando vos lees el Sermón del Monte, es imposible que lleguemos al punto de los pacificadores y que nosotros como pacificadores andemos predicando arrepentimiento si no pasamos primero por todas las anteriores bienaventuranzas. Y está en el versículo 9, pero yo por mencionarte algunas de las que vienen atrás, de las que vienen antes, fíjate que dice, felices, bienaventurados, dichosos, los de corazón limpio. Y también dice, felices, dichosos, los compasivos, los que tienen hambre y sed de justicia, los humildes. Dicen antes los que lloran, los que tienen quebrantamiento. Bienaventurados los pobres en espíritu. Qué lindo que podamos recuperar y decir, sí, yo voy a ser alguien que trabaje por la paz, pero es condición que hayamos pasado por todo lo anterior. Si no tenemos hambre y sed de justicia, si no somos quienes están deseosos de ver la justicia de Dios, va a ser muy difícil que seamos predicadores de arrepentimiento. Si no nos hemos quebrantado nosotros mismos, va a ser muy difícil que andemos predicando a otros que se arrepientan. Si no nos hemos arrepentido nosotros mismos, si no vivimos el arrepentimiento, va a ser muy difícil que podamos ir a otro a decirle, mirá lo que dice la palabra, que te arrepientas. Y dice que esta cualidad no dice que solamente que nos hace hijos, sino que va a hacer que otros nos llamen hijos. Y pensando en esto, me acordé de la historia de Esteban. Yo no sé si vos lo conocés a Esteban. Esteban fue un discípulo del Señor Jesús que se empieza a predicar, le empieza a decir y a contar, a hacer un raconto hermoso en Hechos capítulo 7 de todo lo que había sido la vida del Señor Jesús y desde antes, en realidad, todas las profecías que había respecto del Señor Jesús. Y en ese entonces, a esas personas que les estaba diciendo y les dice, ustedes, viendo todo esto, no se arrepintieron, sino que se endurecieron su corazón y mientras iban escuchándolo a Esteban, se iban calentando, se les iba hinchando la vena acá, se iban poniendo furiosos. Y mirá lo que dice, oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Estar tan enojado al punto de crujir los dientes, no sé si alguna vez te pasó, pero eso está acá para nuestro provecho y esto pasó. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, todos los que estaban ahí escuchándolos y tan enojados, empezaron a gritar, a taparse los oídos, no podían tolerar lo que Esteban estaba diciendo y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas
a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo iban sacando de la ciudad, lo iban desvistiendo, lo tiraron ahí, empezaron a tirarle piedras. Dice que esa ropa la dejaron a los pies de Saulo, que luego Saulo se encontró con el Señor Jesús por la misericordia de Dios, y dice que le estaban tirando piedras a Esteban. Yo no sé si alguna vez te tiraron piedras, pero acá dice que lo estaban apedreando, que era una forma de matar en ese entonces. La cantidad de piedras que tiene que haber recibido. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Los pacificadores, aquellos que estén trabajando por la paz, aquellos que estemos predicando arrepentimiento, no dice la Biblia que se nos va a recibir en una puerta grande, que vamos a tener un montón de amigos, que vamos a ser populares. Dice que serán llamados hijos de Dios. Jesucristo, cuando lo crucificaron y Él entregó en manos del Padre su espíritu, ¿te acordás que dijo el centurión que estaba al lado? Verdaderamente este era hijo de Dios. Porque no reaccionó a las provocaciones. Fue manso y humilde. No se rebeló. No llamó a sus ángeles para que lo bajen y lo defiendan. No. Fue llamado hijo de Dios. Y si te fijas, la última bienaventuranza está hablando de esto. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias, mentiras. Alégrense, llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Bueno, Jesús, con esto estoy terminando, en el último tiempo con sus discípulos les dice una frase. Y les dice muchas cosas, les dice que Él se va a ir, que va a venir el Espíritu Santo, que eso conviene que pase, que el Espíritu Santo nos iba a dar a entender todo lo que Jesús había dicho. Eso está todo en el capítulo 16 de Juan, y dice ahí Jesús, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Leímos las bienaventuranzas recién. Y leímos lo que fue la vida de Esteban. Y leímos lo que es el arrepentimiento. Y Jesús dice, se para delante tuyo, adelante mío, y te dice, yo estas cosas que te hablo, te las hablo para que tengas paz. Confía, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, tendrán aflicción. No es ausencia de conflicto, la van a tener, va a haber conflicto, va a haber resistencia, va a haber lucha, no va a ser todo como vos esperás, no. No va a ser todo dulce, va a haber tragos amargos. Pero confía, yo he vencido al mundo, dice el Señor Jesús. Bueno, estoy terminando. Quería invitarte a que vos puedas cerrar tus ojos. Y si estás acá en esta noche por primera vez y vos sos uno de esos que podés rápidamente identificar y decir, yo no tengo paz. Yo soy de los que hasta ahora estuve buscando paz en un montón de cosas, menos en la persona de Dios. Hasta ahora no intenté con hacer las paces con Dios. Bueno,
En esta noche vos podés tomar el primer paso, responder a la palabra que hoy has escuchado y arrepentirte. ¿Sabés qué dice la Biblia? Dice que si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y confesar no es otra cosa que vos puedas estar ahí y decirle, como te salga, decirle, Dios, yo hasta ahora viví mi vida lejos, alejado, a los tumbos, hice lo que pude, lo que me tocó, pero ciertamente no me ocupé de buscarte. Más bien me ocupé de mí mismo, de salir adelante por mis propios medios. Y eso está mal. Es lindo que vos se lo puedas decir libremente, nadie te obliga a que vos puedas arrepentirte, confesar tu pecado. Eso es confesar. Es decírselo, decir, perdóname por haber buscado paz en otros lugares, por haber querido saciar mi sed en agua que no sos vos.